Bien, a continuación vamos a dar ya las indicaciones necesarias para desarrollar las actividades correspondientes a la semana 23 de matemática del programa Aprendo en Casa, ¿no?, de la plataforma del Ministerio de Educación. Bien, es la continuación de las actividades correspondientes a la semana 22 y entre ellos se tiene planificado pues describir actividad del día 3. Dice: describimos las características de un objeto en términos de reflexiones o simetrías en una situación de vida cotidiana, ¿no? Las siguientes representamos las diversas figuras en términos de rotación, reflexión, simetría y ampliación. Si nos damos cuenta, aquí hay un concepto más que se está aplicando, que viene a ser la ampliación, ¿no? Nosotros ya hemos trabajado rotación, hemos trabajado reflexión y hemos trabajado simetría. Bien, están las indicaciones que corresponden como cada semana, ¿no? De las diversas formas que ustedes pueden conectarse pues a esta plataforma, ¿no? Y también como nosotros estamos trabajando en el colegio, ¿no? Nosotros tenemos en el área de matemática pues trabajando el enfoque. Por eso es que cuando damos estas orientaciones no damos las respuestas, no las resolvemos, ¿no? Pero sí orientamos a cómo pueden resolver, ¿no? En todo caso, pues si lo resolveríamos, ¿qué sentido tendría que simplemente transcribirían a su cuerno lo que está resuelto? Y la idea no es esa, ¿no? La idea es aprender en base a reflexión, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar. ¿Qué es lo que se va a hacer? Vamos a describir, ¿no?, las transformaciones de un objeto en términos de ampliaciones, traslaciones, rotaciones o reflexiones. Leerás textos gráficos que describen características, elementos o propiedades de las formas geométricas. Emplearás procedimientos para describir el movimiento de los objetos. Asimismo, justificarás con ejemplos y con tus conocimientos geométricos las relaciones y propiedades que descubrirás en las formas y sus transformaciones geométricas. Bueno, hay un tiempo establecido, puede ser más, no habría tanta dificultad, creo, porque creo que en la situación que estamos atravesando, pues hay que darse un tiempo prudente, sin necesidad de estresarse, ¿no? Bien, dice: describimos las características de un objeto en términos de reflexiones o simetrías en una situación de la vida cotidiana, ¿no? Esto corresponde al día 3. Ya están las indicaciones, ¿no? La situación problemática que ya también se ha planteado la semana pasada, y a partir de ello dice lo siguiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay algunas indicaciones. Por ejemplo, dice: difundirás tu diseño creativo en un periódico mural. Bueno, nosotros estamos trabajando en su cuaderno cuadriculado, ¿no? En su cuaderno del colegio, y así que no hay problema, ¿no? Lo pueden hacer ahí sin necesidad de estar construyendo periódicos murales. Situación número 1. ¿Qué transformaciones geométricas resulta cuando una persona se mira en el espejo? Graficar y justifica tu respuesta. Ya, entonces, ¿qué transformaciones geométricas resulta cuando una persona se mira en el espejo? Graficar y justifique tu respuesta. Bien, entonces esta situación número 1 es la que van a ustedes transcribir en su cuaderno cuadriculado, ¿no? Y responder pues con los conceptos que ya hemos aprendido la semana pasada y los ejemplos que también ya hemos mostrado y están en el video anterior. Vamos a pasar a una situación número 2. Dice: tejidos de la cultura Paracas. Los textiles de la cultura Paracas, 700 años antes de Cristo, ¿no?, han sido considerados los más hermosos del antiguo Perú, tanto por su belleza artística como por el simbolismo de sus imágenes, ¿no? Fueron elaborados en lana de vicuña o de algodón en tonalidades delicadas y armoniosas. Se han contado 7 colores con los que lograron 190 gradaciones. ¿Bien? Los diseños complejos y coloridos de tipo geométrico presentan figuras antropomorfas y zoomorfas, serpientes, felinos, aves y peces, también plantas y frutos. Por ejemplo, las figuras en este tejido presentan transformaciones geométricas, reflexión, traslación o rotación. La imagen se repite en toda la pieza. Se emplea la técnica de reflexión por desplazamiento, que consiste en la composición de una reflexión y una traslación. Bueno, entonces aquí nos están indicando que tenemos figuras que tienen esas características, ¿no?, que se han construido en diferentes lugares, pero considerando es decir, considerando las transformaciones geométricas, ¿no? Y dice: sin considerar el color de la figura, ¿cómo lograrías las figuras B y C a partir de la figura A?
Ya, entonces, esta es nuestra figura base, ¿no? La figura A, sin considerar los colores, ¿no? ¿Cómo lograrías? Dice, ¿en base a qué se ha logrado construir la figura B? Rotación, traslación, reflexión. Es lo que ustedes tienen que describir en esta parte que se les ha dejado espacios, ¿no? Del mismo modo, a partir de esta figura, ¿cómo es que se ha conseguido la figura C? ¿No? Es lo que nos está pidiendo. Entonces, ¿qué transformación geométrica ha tenido que ocurrir para lograr la figura C, ¿no? Es lo que ustedes tienen que justificar entonces en estos espacios que tienen ahí disponibles. Muy bien, ya sabemos que ustedes tienen que registrar sus respuestas en su cuaderno cuadriculado, ¿no? Y esto también vamos a continuar utilizando a continuación, ¿no? Siguiente, dice, desafío para seguir aprendiendo en casa. Ya sabemos que es cómo tenemos que estar, tenemos que desinfectarnos la mano siempre, todos los días, cada cierto tiempo además, ¿no? Antes de resolver cualquier actividad, ¿no? Y bueno, de esa manera pues ayudar, ¿no? A que esta situación de salud pues vaya mejorando, ¿no? Y la situación dice, ¿no? Observemos acá, atentos a esta actividad. Dice, traslada la figura llevando A hasta B, el punto A hasta B. Luego aplica una rotación de 180 grados respecto al centro de giro O. Finalmente refleja respecto al eje de simetría L. ¿Puedes lograr el mismo resultado en una sola transformación? Justifique tu respuesta. Bueno, aquí está lo que tienen que hacer. En todo caso, aquí sí yo les voy a apoyar. ¿Por qué? Porque aquí está pidiendo varias cosas, ¿no? Entonces, la primera vamos a hacerlo de la siguiente manera. Dice, traslada la figura, ¿no? Esta figura llevando A hasta B. Entonces el punto A lo llevamos hasta el punto B. No hay problema, yo le he agregado acá en este vértice como un rombo, ¿no? Que nos va a servir de guía además. Ahora dice, luego aplica una rotación de 180 grados. O sea, esta figura tenemos que girar en 180 grados, ¿no? Cuidado con lo que dice, ¿eh? Además dice, respecto al centro de giro O. El centro de giro O está aquí. Este punto viene a ser el centro de giro, ¿no? Si nos damos cuenta, acá nos dice que tenemos que hacer girar 180 grados. Es decir, esto que está mirando hacia el norte, ¿no? Que el punto B está en el norte, va a tener que caer hacia abajo, ¿no? Va a tener que caer hacia abajo. Entonces está girando 180 grados. Y ahí yo le he puesto una flechita que me indica pues en qué sentido va a girar, ¿no? En este caso es por sentido antihorario, ¿no? Es positivo respecto a los grados, ¿no? Entonces 180 grados dice positivo, no dice menos 180 grados, ¿no? Ahora, esto gira así, pero hay el punto de giro, el centro de giro, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Dice que el centro de giro es O. Si el centro de giro fuera en este punto, entonces giraría sobre este punto. Pero no, pues este es el punto de referencia. Y yo me doy cuenta que acá hay un casillero. Por lo tanto, va a ir girando alejado en un casillero. ¿Ve? Va girando y además va cayendo, mira. ¿Ve? Ya está. Entonces, ya, ahí tenemos un giro de 180 grados. Y hasta ahí estamos bien. Luego dice lo siguiente. Finalmente refleja respecto al eje de simetría L. Aquí está el eje de simetría L, ¿no? Pero dice refleja. Por lo tanto, esto va a funcionar como un espejo, ¿no? Entonces, esto, aquí yo me doy cuenta que esta esquina o vértice está a 2 casilleros del eje de simetría. Al reflejarse en este lado, va a tener que también estar a esa misma distancia, ¿no? A 2 casilleros. Y como es reflexión, entonces este vértice va a estar lejos, está lejos, y acá también va a estar lejos. Se observa eso, está lejos. Ahora, muy bien. Hasta ahí ya hemos completado todo este proceso que nos indica acá. Vamos a la pregunta. ¿Puedes lograr el mismo resultado en una sola transformación? Justifique tu respuesta, dice, ¿no?
Entonces está diciendo cómo esta figura, a partir de esta figura, con un solo movimiento, ¿cómo puedes lograr esta figura, la de abajo? ¿No? ¿Cómo puedes lograrlo? Claro que se puede, pero ¿cómo se hace? Ya, entonces nosotros aquí hemos empleado varios conceptos, ¿no? Entonces, en base a esos conceptos hay que describir ese proceso de transformación geométrica. Eso es lo que ustedes van a hacer en estos espacios que tienen libre. Por eso dice, justifique tu respuesta. Muy bien. Vamos a la situación número 2. Dice, describe qué transformaciones geométricas se aplicaron a la figura A para obtener la figura en la posición D. Entonces, aquí está la figura A. Para llegar hasta la posición D ha tenido que pasar varios pasos, ¿no? O sea, ha tenido que pasar para el paso B, luego al C, luego al D, ¿no? Entonces, describe, dice, ¿no? Entonces, se supone que ustedes tienen que desarrollar ese proceso, ¿no? Lo pueden hacer en este espacio también, no habría problema, ¿no? En todo caso, como están trabajando en su cuaderno, también lo pueden hacer en su cuaderno. ¿De qué trata, no? De que la figura A, ¿qué ha pasado para lograr la figura B? Ha habido rotación, ha habido traslación, ha habido reflexión, ¿qué ha habido? Luego de B a C, ¿qué ha pasado? ¿Qué transformación geométrica también se dio? Finalmente, ¿qué transformación geométrica se dio para pasar desde la posición C hasta la D? Ese proceso es la que tienen que describir acá, no de frente de la A a la D, sino pasando por B, luego a C, terminando en D. Describe qué transformaciones geométricas se aplicaron. Se aplicó tal transformación, ¿por qué? Por esto, ¿no? Del mismo modo es como tienen que terminar hasta la letra D. Vamos a la siguiente actividad. Dice, en la ciudad de Chanchan, ubicada en el norte de Perú, se observa un muro de adobe, parte del cual se muestra la siguiente foto, ¿no? Entonces, aquí nosotros estamos viendo unos peces, ¿no? Que están tallados, pues, ¿no? En estos muros, ¿no? De la cultura Chanchan. Entonces, de acuerdo a observar, dice, ¿no? Por ejemplo, en este caso, estos peces están enumerados por algo, ¿no? Pero dice acá, de acuerdo con la composición de transformaciones geométricas, ¿qué se ha realizado a las figuras de los peces del muro? ¿No? ¿Qué se ha realizado? La pregunta, ¿qué transformación geométrica se aplicó de la figura 4, ¿no? ¿Qué se aplicó a la figura 4 para obtener la figura 5? O sea, de esta figura 4, luego se logró la figura 5, empleando qué transformación geométrica, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir observando y ver cuál es la alternativa, pues, correcta, ¿no? Ha habido una rotación horaria, antihoraria, una reflexión en el eje de simetría vertical, horizontal, etcétera, ¿no? Entonces, ver cuál es la alternativa correcta, ¿ya? Y, bueno, pueden escribir también ahí por qué, ¿no? O sea, justificando esa respuesta. Bien, vamos a pasar a la situación 4. Recordemos que hasta ahora hemos trabajado rotación y giro, ¿no? Traslación y reflexión o simetría, ¿no? Son los conceptos que hemos trabajado hasta ahora. Pero aquí nos dice algo más, ¿no? Elabora un dibujo libre y su respectiva ampliación con una transformación geométrica diferente a las anteriores, ¿no? Entonces, dice, recuerda registrar tu respuesta, ya saben que tienen que trabajar en su cuaderno cuadriculado y acá yo estoy colocando un ejemplo, ¿no? Pero como nos habla de ampliación, entonces sería suficiente un solo concepto aquí, ¿no? Que sería, si esta es la figura a escala natural, ¿cómo hago la ampliación? ¿Ve? Porque también puedo hacer la reducción, ¿no? Pero no nos habla de reducción, nos dice que es suficiente trabajar la ampliación. Entonces, si esta es una figura, ustedes tienen que ampliarla, ¿no? Entonces, en dos figuras ya se puede resolver esta situación. Ahora, yo les he dejado acá mis casilleros para que si desean puedan graficarlo acá mismo, ¿no? Hacen una figura aquí y esa misma figura la amplían acá, ¿no? Pero no van a ser pues rectángulos ni cuadrados, ¿no? Traten de hacer figuras que sean un poco más, quizás incluso hasta más complejas, ¿no? Pero que sean pues, o pueden ser también nuestras figuras que son icónicas, ¿no? En la cultura peruana, ¿no? Y así que eso lo pueden escoger a libre disponibilidad.
Bien, para terminar las actividades correspondientes a esta semana, pues dice nos evaluamos, ¿no? Entonces, estas actividades que hemos desarrollado, ¿no? Han tenido pues un proceso de desarrollo, de aprendizaje, ¿no? De dudas, ¿no? Dudas que también ustedes saben, las absorbemos y las desarrollamos en las clases en línea que vamos desarrollando también durante la semana, ¿no? Al cual ustedes pueden acceder, pues en este caso ya estamos trabajando no solamente vía Cisco Webex, sino también estamos trabajando pues por Google Meet, ¿no? Entonces, o también, como ustedes saben, pues a veces también estamos trabajando vía WhatsApp, ¿no? Que en el caso de las estudiantes que tienen menos accesibilidad, ¿no? Menos acceso al internet y estas formas de comunicación. Así que ustedes, de acuerdo a lo que vayan o hayan ido aprendiendo, entendiendo, todo eso, van ustedes a resolver, a escribir con sus palabritas, pues estas actividades, estas preguntas, ¿no? Que corresponden a sus reflexiones. Bien, estas son las actividades entonces correspondientes a la semana 23, desarrolladas a las orientaciones, ¿no? Para el desarrollo de estas actividades correspondientes a la semana 23 de Aprendo en Casa de Matemática para el primer año de educación secundaria. Muchas gracias.